Pedro Alonso observaba desde la ventana de su estudio cómo el sol matutino iluminaba los jardines de su casa en las afueras de Madrid. A sus 45 años, había conseguido todo lo que había soñado, una carrera exitosa como arquitecto, una hermosa casa que él mismo había diseñado, y sobre todo, un matrimonio que creía perfecto con Isabela, su esposa de 15 años. Isabela Moreno había sido el amor de su vida desde el momento en que la conoció en la universidad. Ella estudiaba literatura española mientras él se sumergía en los planos y las estructuras. Su belleza morena, sus ojos verdes como esmeraldas y su risa cristalina habían conquistado su corazón desde el primer encuentro. Pedro recordaba vívidamente aquella tarde de octubre en la biblioteca, cuando ella había tropezado con sus libros de cálculo estructural, esparciendo papeles por todo el suelo. «Lo siento mucho», había murmurado Isabela, agachándose para recoger los documentos. Sus dedos se habían rozado al alcanzar el mismo papel, y Pedro había sentido una descarga eléctrica que cambiaría su vida para siempre. Ahora, después de todos estos años, Pedro se consideraba un hombre afortunado. Su estudio de arquitectura, Alonso y Asociados, se había convertido en uno de los más prestigiosos de la capital española. Había diseñado edificios emblemáticos, centros comerciales, y residencias para la élite madrileña. Su nombre aparecía regularmente en revistas especializadas, y los jóvenes arquitectos lo admiraban como un mentor y una inspiración. La casa donde vivían era su obra maestra personal. Había tardado 2 años en diseñarla, incorporando cada detalle que Isabela había mencionado en sus conversaciones nocturnas. Las amplias ventanas que permitían la entrada de luz natural, la biblioteca con estanterías de roble que llegaban hasta el techo, el jardín con fuente central donde ella podía leer sus novelas favoritas, y el estudio privado donde Pedro trabajaba cuando necesitaba concentrarse en proyectos especiales. Isabela trabajaba como profesora de literatura en un instituto privado del centro de Madrid. Pedro admiraba su pasión por los clásicos españoles, Lorca, Machado, Bécquer. Por las noches, a menudo la encontraba corrigiendo exámenes o preparando clases, sus gafas de lectura resbalando ligeramente por su nariz mientras se concentraba en los textos. Esos momentos de tranquilidad doméstica eran los que más atesoraba Pedro. «¿Qué estás leyendo hoy?», le preguntaba Pedro, acercándose por detrás para masajear sus hombros tensos. «Bodas de sangre», respondía Isabela sin levantar la vista. Los estudiantes tienen dificultades para entender la pasión destructiva de los personajes. Creen que todo es demasiado dramático, demasiado intenso. Pedro sonreía, besando la coronilla de su esposa. Tal vez es porque nunca han experimentado una pasión así. Nosotros tuvimos suerte de encontrarnos. Isabela levantaba la mirada entonces, sus ojos verdes brillando con cariño. Sí, tuvimos suerte, susurraba, y Pedro sentía que el mundo estaba en perfecto orden. Los fines de semana eran sagrados para ellos. Desayunaban tarde en el jardín, leyendo periódicos diferentes y comentando las noticias. Isabela preparaba su famosa tortilla española mientras Pedro seleccionaba el vino para la cena. Por las tardes, a menudo visitaban exposiciones de arte o paseaban por el Retiro, tomados de la mano como adolescentes enamorados. Sus amigos los envidiaban. Marcos, su socio en el estudio, solía bromear: «Pedro, después de 15 años de matrimonio, todavía miras a Isabela como si acabaras de conocerla. ¿Cuál es tu secreto?». Pedro se reía, pero en el fondo sabía que no había secreto. Simplemente había tenido la fortuna de encontrar a su alma gemela. Isabela era inteligente, hermosa, divertida y comprensiva. Cuando él trabajaba hasta muy tarde en proyectos importantes, ella nunca se quejaba. Cuando ella necesitaba espacio para preparar sus clases o leer, él respetaba su necesidad de soledad. Habían construido una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y un amor profundo que parecía crecer con cada año que pasaba. Los últimos meses habían sido especialmente buenos. Pedro había ganado el concurso para diseñar un nuevo centro cultural en el corazón de Madrid, un proyecto que representaría la culminación de su carrera. Isabela había sido seleccionada para dirigir el departamento de literatura de su instituto, un reconocimiento a su excelencia como educadora. Todo parecía estar alineándose perfectamente. Una mañana de abril, mientras Pedro revisaba los planos del centro cultural en su estudio, Isabela entró con una taza de café humeante. Llevaba puesto su camisón de seda azul, el que Pedro le había regalado en su aniversario. «Buenos días, mi amor», murmuró, depositando un beso suave en su mejilla.
¿Has dormido aquí toda la noche? Pedro se estiró, sintiendo la rigidez en su cuello. Me quedé absorto con estos cálculos. Este proyecto es más complejo de lo que pensaba inicialmente. Isabela masajeó sus hombros, sus dedos trabajando expertamente los nudos de tensión. Deberías tomarte un descanso. No es bueno que te sobrecargues así. Lo sé, suspiró Pedro, cubriendo la mano de Isabela con la suya. Pero quiero que este proyecto sea perfecto. Será mi legado. Ya tienes un legado, dijo Isabela suavemente. Todos los edificios que has diseñado, todas las vidas que has tocado con tu trabajo. Y además, tienes esto. Señaló el espacio entre ellos. Tienes nosotros. Pedro se giró en su silla para mirarla completamente. Sus ojos verdes parecían más brillantes esa mañana, y había un rubor en sus mejillas que la hacía parecer aún más joven. Tienes razón. No sé qué haría sin ti. Nunca tendrás que averiguarlo, susurró Isabela, inclinándose para besarlo. Esa tarde, Pedro decidió cerrar el estudio temprano. Había algo en la conversación matutina con Isabela que lo había hecho reflexionar sobre las prioridades. Compró flores frescas en el mercado local, peonías rosadas, las favoritas de Isabela, y una botella de su Rioja preferido. Cuando llegó a casa, encontró una nota en la mesa de la cocina: he salido a hacer algunas compras. Volveré para la cena. Te amo. Y Pedro sonrió, colocando las flores en un jarrón de cristal que habían comprado durante su luna de miel en Venecia. Decidió preparar la cena él mismo, algo que no había hecho en meses. Cordero asado con hierbas, patatas al romero, y una ensalada fresca. Mientras cocinaba, tarareaba una vieja canción que solían bailar cuando eran novios. Isabela llegó justo cuando él estaba encendiendo las velas en el comedor. Sus ojos se iluminaron al ver la mesa elegantemente preparada. ¿Qué es todo esto?, preguntó, dejando sus bolsas de compras en el suelo. Una celebración, respondió Pedro, acercándose para abrazarla. De nosotros, de la vida que hemos construido juntos. Isabela se derritió en sus brazos, y Pedro sintió que su mundo estaba completo. Durante la cena, hablaron de sus sueños futuros, tal vez viajar más, quizás renovar la casa de campo que habían heredado de los padres de Pedro, posiblemente escribir un libro juntos sobre la relación entre arquitectura y literatura. ¿Sabes?, dijo Isabela, jugando con el pie de su copa de vino, a veces me pregunto si realmente merezco toda esta felicidad. Pedro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Es solo que miro a nuestros amigos, a mis colegas, y veo tantos matrimonios que han perdido la chispa. Parejas que apenas se hablan, que viven como extraños bajo el mismo techo. Y nosotros todavía nos emocionamos al vernos cada mañana. Eso es porque nos esforzamos, dijo Pedro, tomando su mano. Porque nunca damos por sentado lo que tenemos. Isabela asintió, pero Pedro notó una sombra extraña cruzar por su rostro. Fue solo un instante, tan breve que después se preguntaría si lo había imaginado. Esa noche, después de hacer el amor con una pasión que rivalizaba con sus primeros años juntos, Pedro yació despierto escuchando la respiración regular de Isabela. La luna llena entraba por las cortinas semiabiertas, bañando su rostro en una luz plateada. Se veía tan peaceful, tan hermosa, que Pedro sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo abrumó. Te amo, susurró al aire nocturno, aunque sabía que ella dormía profundamente. Si alguien le hubiera dicho esa noche que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse, Pedro habría reído. Si alguien le hubiera sugerido que la mujer que yacía a su lado, la mujer que había sido su compañera, su confidente, su alma gemela durante 15 años, estaba viviendo una doble vida, Pedro habría considerado la idea absurda. Pero a veces la vida tiene una manera cruel de recordarnos que la felicidad perfecta es una ilusión, y que las personas que creemos conocer mejor pueden ser completas extrañas. Pedro Alonso estaba a punto de aprender esta lección de la manera más dolorosa posible. Los días siguientes transcurrieron en su rutina habitual, pero Pedro comenzó a notar pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Isabela parecía distraída durante las cenas, su teléfono sonaba con más frecuencia, y ella siempre encontraba una excusa para contestar en privado. Es trabajo, decía con una sonrisa, pero Pedro notaba que sus ojos no sonreían de la misma manera. Una mañana, mientras desayunaban en el jardín, Pedro observó cómo Isabela miraba constantemente su teléfono móvil.
Sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla, escribiendo mensajes con una urgencia que él nunca había visto antes. ¿Todo bien en el instituto?, preguntó Pedro, untando mermelada en su tostada. Isabela levantó la vista bruscamente, como si hubiera sido sorprendida en algo. Sí, por supuesto. Es solo que tenemos una reunión importante sobre el nuevo plan de estudios. Pedro asintió, pero algo en el tono de Isabela no le sonó del todo natural. Sin embargo, decidió no darle más importancia. Después de todo, él también había estado más estresado últimamente con el proyecto del centro cultural. Esa tarde, Pedro tuvo una videoconferencia con los inversionistas japoneses que financiarían parte del proyecto. La reunión se extendió más de lo previsto, y cuando finalmente terminó, ya eran las 7 de la noche. Decidió pasar por la floristería favorita de Isabela para comprarle tulipanes amarillos, sus flores de primavera preferidas. Mientras conducía hacia casa, Pedro sintió esa sensación familiar de anticipación que siempre experimentaba al final del día laboral. No importaba cuán desafiante hubiera sido su jornada, la perspectiva de ver a Isabela, de contarle sobre su día y escuchar sobre el suyo, siempre llenaba su corazón de calidez. Al llegar a su calle, Pedro notó un coche que no reconocía estacionado frente a su casa. Era un BMW negro, elegante y caro. Pensó que quizás Isabela había invitado a alguna colega para trabajar en algún proyecto escolar. Ella solía hacer eso ocasionalmente, especialmente cuando preparaban obras teatrales o eventos literarios. Pedro estacionó en su garaje y entró por la puerta principal, sosteniendo el ramo de tulipanes. «Isabela, estoy en casa», gritó, como hacía siempre. Esperaba escuchar su respuesta alegre desde alguna parte de la casa, pero solo encontró silencio. Se dirigió hacia la cocina, pensando que tal vez estaba preparando algo especial para su visita. Los tulipanes en una mano, Pedro se detuvo al escuchar voces provenientes del salón principal. Una era definitivamente la de Isabela, pero sonaba diferente. Más suave, más íntima. La otra era una voz masculina que no reconocía. Pedro se acercó sigilosamente al salón, sin saber muy bien por qué se sentía como un intruso en su propia casa. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a Isabela sentada en el sofá que habían elegido juntos para su 5º aniversario. Estaba inclinada hacia adelante, hablando en voz baja con alguien que Pedro no podía ver completamente. «No podemos seguir así para siempre», escuchó que decía Isabela, su voz cargada de una emoción que Pedro no podía identificar. «Lo sé», respondió la voz masculina. «Pero tampoco podemos parar ahora. No después de todo lo que hemos compartido». Pedro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Había algo en el tono de esa conversación, en la intimidad de las voces, que hizo que su estómago se contrajera. Sin poder evitarlo, se acercó un poco más, manteniéndose oculto detrás de la puerta. Isabela suspiró profundamente. «Él no se merece esto. Pedro es un buen hombre. Me ama de verdad». «¿Y tú? ¿Todavía lo amas?». La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Pedro contuvo la respiración, esperando una respuesta que temía escuchar. «Yo». Isabela vaciló, y en esa vacilación, Pedro sintió como si 15 años de su vida se desvanecieran. «Es complicado. Lo que siento por ti es diferente. Es algo que no puedo controlar». Los tulipanes cayeron de las manos entumecidas de Pedro, aterrizando en el suelo de mármol con un ruido suave que pareció ensordecedor en su cabeza. Su mundo, que apenas momentos antes había parecido tan sólido y perfecto, comenzó a tambalearse. Se alejó silenciosamente de la puerta, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Isabela, su Isabela, la mujer que había jurado amarle para siempre, estaba hablando de él como si fuera un obstáculo. Como si su amor fuera una carga. Pedro se dirigió a su estudio con pasos mecánicos, cerrando la puerta tras él. Se sentó en su silla de cuero, mirando los planos del centro cultural que habían estado consumiendo su tiempo y energía. Ahora, todo eso parecía irrelevante. Los edificios, los proyectos, los sueños profesionales. ¿Qué significaba todo eso si su vida personal era una mentira? Intentó racionalizar lo que había escuchado. Tal vez había malinterpretado la conversación. Tal vez Isabela estaba hablando de algún dilema profesional, de algún colega que la ponía en una situación incómoda. Pero en el fondo de su corazón, Pedro sabía que eso no era cierto. Había algo en el tono de Isabela, en la manera íntima como había hablado, que no dejaba lugar a dudas.
20 minutos después, escuchó el sonido de un coche alejándose. Luego, los pasos de Isabela en el pasillo. «Pedro, ¿dónde estás?» Su voz sonaba normal ahora, como siempre. «En mi estudio», respondió, sorprendiéndose de lo normal que sonaba su propia voz. Isabela entró, radiante como siempre. «¿Cómo estuvo tu reunión con los japoneses?» Pedro la miró, estudiando su rostro familiar. Los mismos ojos verdes, la misma sonrisa cálida, los mismos gestos que había amado durante tantos años. Pero ahora, todo le parecía extraño, como si estuviera viendo a una actriz interpretando el papel de su esposa. «Bien», respondió simplemente. «¿Cómo estuvo tu día?» Isabela se acercó y se sentó en el brazo de su silla, como había hecho miles de veces antes. Normal. Reunión de departamento, algunas clases difíciles. Nada emocionante. Pasó sus dedos por el cabello de Pedro. «¿Estás bien? Te ves pálido». Pedro quiso confrontarla, preguntarle directamente sobre la conversación que había escuchado, sobre el coche desconocido, sobre las mentiras que aparentemente había estado viviendo. Pero las palabras se negaron a salir de su garganta. «Solo estoy cansado», murmuró, apartándose ligeramente de su toque. Isabela frunció el ceño, notando su reacción. «¿Seguro que estás bien? Has estado muy estresado últimamente». «Estoy bien», insistió Pedro, levantándose de la silla. «Creo que me daré un baño antes de la cena». Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Pedro sintió como si estuviera caminando en un sueño. O más bien, como si estuviera despertando de un sueño largo y hermoso para encontrarse en una pesadilla. Todo lo que había considerado cierto, todo lo que había dado por sentado, ahora estaba bajo cuestionamiento. En el baño, se miró en el espejo. El mismo rostro de siempre, pero los ojos reflejaban una confusión, y un dolor que no había estado ahí por la mañana. Pedro Alonso, el arquitecto exitoso, el esposo devoto, el hombre que creía tener todo bajo control, se dio cuenta de que no sabía nada sobre la vida que realmente estaba viviendo. El agua caliente de la ducha golpeaba su piel, pero no podía sentir nada excepto el frío que se había instalado en su pecho. Cerró los ojos e intentó recordar alguna señal, alguna pista que hubiera pasado por alto. Pero su memoria solo le devolvía imágenes de felicidad, de amor, de una vida que ahora temía que fuera solo una fachada cuidadosamente construida. Cuando bajó para la cena, Isabela había preparado su plato favorito, paella valenciana. La mesa estaba puesta como siempre, con velas y servilletas de lino. Todo parecía normal, perfecto incluso. Pero Pedro sentía como si estuviera cenando con una extraña. Los días siguientes pasaron como una neblina extraña para Pedro. Se despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido un malentendido, una pesadilla producto del estrés. Pero cada vez que miraba a Isabela, cada vez que ella sonreía con esa sonrisa que una vez lo había tranquilizado, ahora solo sentía una punzada de dolor en el pecho. Isabela parecía completamente normal, incluso más cariñosa de lo usual. Le preparaba su café exactamente como le gustaba, le masajeaba los hombros cuando trabajaba hasta tarde, le contaba anécdotas divertidas de sus estudiantes. Era como si nada hubiera cambiado, como si Pedro hubiera imaginado toda la conversación que había escuchado. Pero Pedro no podía olvidar. Las palabras de Isabela se repetían en su mente como un disco rayado: «Lo que siento por ti es diferente. Es algo que no puedo controlar». Cada vez que recordaba esas palabras, sentía como si le clavaran un cuchillo en el estómago. Una semana después del incidente, Pedro decidió que necesitaba saber la verdad. No podía continuar viviendo en esta incertidumbre que lo estaba consumiendo por dentro. Durante el desayuno, mientras Isabela revisaba sus correos en la tablet, Pedro la observó cuidadosamente. «Isabela», comenzó, tratando de mantener su voz casual. «¿Quién vino a casa el martes pasado?» Isabela levantó la vista de su tablet, sus ojos verdes encontrándose con los de Pedro. Por un momento, él creyó ver un destello de pánico, pero desapareció tan rápido que se preguntó si lo había imaginado. «¿El martes?» Isabela frunció el ceño, como si estuviera pensando. «Ah, sí. Vino Carmen, de mi departamento. Estábamos trabajando en la nueva propuesta curricular para el próximo año». Pedro asintió lentamente. Carmen era una colega de Isabela que conocía bien. Una mujer de 50 años, casada, con 2 hijos. Definitivamente no era el dueño de la voz masculina que había escuchado. «¿Carmen?», preguntó Pedro, manteniendo su tono neutro.
No sabía que estaban trabajando en algo tan importante. Sí, es un proyecto grande. Queremos incorporar más literatura contemporánea al programa. Isabela regresó su atención a la tablet. Es muy aburrido, no quería molestarte con los detalles. Pedro sintió como si le hubieran dado una bofetada. Isabela acababa de mentirle directamente a la cara, con la misma naturalidad con la que le decía buenos días. Su esposa, la mujer en quien había confiado ciegamente durante 15 años, le estaba mintiendo sin pestañear siquiera. Entiendo, murmuró Pedro, levantándose de la mesa. Tengo que irme. Reunión temprana con los contratistas. Isabela se levantó también y se acercó para darle el beso de despedida de siempre. Sus labios tocaron los de Pedro, pero él se sintió como si estuviera besando a una extraña. Todo lo que una vez había sido natural y cálido ahora se sentía falso y calculado. En el coche, camino a su oficina, Pedro se dio cuenta de que estaba temblando. No era de frío, sino de una mezcla de rabia, dolor y confusión que nunca había experimentado antes. La mujer que amaba, la mujer por quien habría dado su vida sin dudarlo, le estaba ocultando algo importante. Y no solo eso, sino que estaba mintiendo para proteger ese secreto. En la oficina, Pedro intentó concentrarse en el trabajo, pero era inútil. Los planos del centro cultural, que una vez lo habían emocionado tanto, ahora parecían líneas sin sentido en papel. Marcos, su socio, notó su estado de ánimo inmediatamente. Pedro, te ves terrible. ¿Estás enfermo? Marcos se sentó frente al escritorio de Pedro, su rostro lleno de preocupación. Pedro levantó la vista de los documentos que había estado fingiendo revisar. Marcos era más que un socio comercial, era su mejor amigo desde la universidad. Si alguien podía entender lo que estaba pasando, era él. Marcos, comenzó Pedro, pero luego se detuvo. ¿Cómo podía explicar algo que él mismo no entendía completamente? ¿Cómo podía admitir que su matrimonio perfecto podría ser una mentira? ¿Qué pasa? Insistió Marcos. No me digas que es solo trabajo. Te conozco demasiado bien. Pedro suspiró profundamente. ¿Alguna vez has sospechado que tu esposa te oculta algo importante? Marcos se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. Isabela, Pedro, ¿de qué estás hablando? Ustedes son la pareja más sólida que conozco. Eso pensaba yo también, murmuró Pedro, pasándose las manos por el cabello. Pero últimamente, no sé, hay algo diferente en ella. Actúa de manera extraña, miente sobre cosas pequeñas. ¿Qué tipo de mentiras? Preguntó Marcos, aunque Pedro podía ver en sus ojos que no quería creer lo que estaba escuchando. Pedro le contó sobre el BMW negro, sobre la conversación que había escuchado, sobre la mentira de Carmen. Mientras hablaba, se dio cuenta de lo patético que sonaba todo. Un esposo paranoico que sospecha de su esposa por evidencia circunstancial. Marcos escuchó en silencio, y cuando Pedro terminó, se quedó pensativo por un momento. Mira, Pedro, dijo finalmente. Puede que haya una explicación perfectamente inocente para todo esto. Tal vez Isabela está planeando una sorpresa para tu aniversario. Tal vez tiene problemas en el trabajo que no quiere preocuparte. Tal vez. ¿Tal vez qué? Interrumpió Pedro. ¿Tal vez estoy imaginando cosas? No estoy diciendo eso, respondió Marcos suavemente. Solo digo que antes de llegar a conclusiones drásticas, deberías hablar con ella. Directamente. Isabel te ama, Pedro. Cualquiera puede verlo. Pedro quiso creer a su amigo. Quiso creer que todo tenía una explicación inocente. Pero cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar la voz de Isabela diciendo, lo que siento por ti es diferente. Esa tarde, Pedro decidió llegar a casa temprano. Tal vez si pasaba más tiempo con Isabela, si realmente la observaba y hablaba con ella, podría entender qué estaba pasando. Tal vez Marcos tenía razón y todo era un malentendido. Pero cuando llegó a casa a las 4 de la tarde, Isabela no estaba. Su coche no estaba en el garaje, y no había ninguna nota explicando dónde había ido. Pedro revisó su teléfono, no había mensajes de Isabela. Se sirvió un whisky y se sentó en el salón donde días atrás había escuchado la conversación que había cambiado todo. Miró el sofá donde Isabela había estado sentada, recordando cada palabra, cada inflexión de su voz. A las 5:30, escuchó el sonido del coche de Isabela en el garaje. Unos minutos después, ella entró por la puerta principal, cargada de bolsas de compras. Pedro, no esperaba verte tan temprano,
dijo, dándole un beso en la mejilla. Olía a un perfume diferente, más fuerte y dulce que el que normalmente usaba. Decidí tomarme la tarde libre, respondió Pedro, estudiando su rostro. ¿Dónde estuviste? De compras en el centro, respondió Isabela, dirigiéndose hacia la cocina. Encontré algunas cosas hermosas para la casa. Pedro la siguió, notando que parecía inusualmente animada. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus ojos brillaban con una energía que no había visto en meses. ¿Fuiste sola?, preguntó, tratando de sonar casual. Isabela se detuvo en seco, con las manos dentro de una de las bolsas. ¿Por qué preguntas eso? Simple curiosidad, respondió Pedro, pero sintió la tensión en el aire. Sí, fui sola, dijo Isabela, pero su voz sonaba defensiva. ¿Por qué habría de ir con alguien más? Pedro se acercó a las bolsas de compras. ¿Qué compraste? Isabela se movió rápidamente para bloquear su acceso a las bolsas. Son sorpresas, dijo con una sonrisa forzada. Para nuestro aniversario. Su aniversario era en 3 meses. Pedro sabía que Isabela nunca planeaba con tanta anticipación, especialmente no para compras. Otra mentira. Isabela, dijo Pedro, tomando sus manos entre las suyas. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Algo que esté pasando en tu vida que yo debería saber? Por un momento, Pedro vio algo en los ojos de Isabela. Una sombra de culpabilidad, tal vez, o de miedo. Pero desapareció tan rápido como había llegado. No sé de qué hablas, respondió, liberando sus manos. ¿Por qué me harías esa pregunta? Porque siento como si ya no te conociera, dijo Pedro, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Actúas de manera diferente, dices cosas que no tienen sentido, evitas mis preguntas. Isabela lo miró fijamente por un momento, y Pedro pudo ver el conflicto en su expresión. Por un segundo, creyó que ella iba a confesarle todo, que iban a poder trabajar juntos para solucionar cualquier problema que estuvieran enfrentando. Pero en lugar de eso, Isabela sonrió esa sonrisa perfecta que ahora Pedro odiaba. Pedro, mi amor, estás trabajando demasiado. El estrés te está afectando. Yo soy la misma de siempre. Se acercó y lo abrazó, pero Pedro se sintió rígido entre sus brazos. Te amo. Eso es lo único que necesitas saber. Esa noche, durante la cena, Pedro observó a Isabela cuidadosamente. Notó cómo revisaba su teléfono cada pocos minutos cuando creía que él no estaba mirando. Notó cómo evitaba su mirada directa cuando hablaba. Notó cómo sus respuestas a preguntas simples sobre su día eran vagas y evasivas. Después de la cena, Isabela dijo que tenía que trabajar en su computadora. Se fue a su pequeño estudio al final del pasillo, cerrando la puerta tras ella. Pedro se quedó en el salón, fingiendo ver televisión, pero en realidad escuchando. Podía oír la voz de Isabela hablando en voz baja. Al principio pensó que tal vez estaba practicando una lección para sus estudiantes, pero pronto se dio cuenta de que estaba teniendo una conversación telefónica. Su tono era suave, íntimo, completamente diferente al tono que usaba cuando hablaba con él. Pedro se acercó sigilosamente al pasillo. La puerta del estudio de Isabela estaba cerrada, pero podía escuchar fragmentos de la conversación. No puedo seguir así mucho más tiempo. Está empezando a sospechar. Necesitamos ser más cuidadosos. Pedro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ya no había duda. Isabela estaba teniendo una aventura amorosa, y había sido tan estúpido que no se había dado cuenta hasta ahora. Regresó al salón con piernas temblorosas y se sirvió otro whisky. Su mente corría con 1000 preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Quién era el otro hombre? ¿Lo conocía Pedro? ¿Sus amigos lo sabían? ¿Era él el único idiota que había estado viviendo en una fantasía? 20 minutos después, Isabela salió del estudio con su sonrisa de siempre. ¿Todo bien?, preguntó Pedro, aunque las palabras le supieron amargas en la boca. Perfecto, respondió Isabela, sentándose a su lado en el sofá. Solo coordinando algunos eventos del instituto. Otra mentira. Pedro ya no podía contar cuántas mentiras había escuchado en las últimas semanas. Isabela se acurrucó contra él, poniendo su cabeza en su hombro como había hecho miles de veces antes. Su cabello olía a champú de manzana, el mismo de siempre, pero ahora ese aroma familiar lo hacía sentir náuseas. Te amo, Pedro, murmuró Isabela contra su cuello. Pedro cerró los ojos, sintiendo las lágrimas que amenazaban con derramarse.
Yo también te amo, respondió automáticamente, pero las palabras se sintieron huecas y falsas. Esa noche, mientras Isabela dormía profundamente a su lado, Pedro permaneció despierto mirando el techo. La mujer que había sido su mundo durante 15 años se había convertido en una extraña. Peor que una extraña, se había convertido en alguien que lo traicionaba cada día con mentiras y engaños. Pedro se dio cuenta de que tenía dos opciones: podía confrontar a Isabela directamente y arriesgarse a que todo su mundo se desmoronara, o podía investigar discretamente hasta estar completamente seguro de lo que estaba pasando. Mientras escuchaba la respiración regular de Isabela, Pedro tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas sus vidas. Iba a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Porque ya no podía vivir en la mentira, por hermosa que hubiera sido una vez. El hombre que se había dormido cada noche durante 15 años sintiéndose el más afortunado del mundo, ahora yacía despierto sintiéndose como el más engañado. Y esto era solo el comienzo de su descenso hacia una verdad que destrozaría todo lo que había creído sobre su vida. Pedro despertó al día siguiente con una determinación férrea que no había sentido en semanas. Ya no podía vivir en la incertidumbre. Necesitaba pruebas concretas, evidencia irrefutable de lo que Isabela estaba haciendo. Solo entonces podría decidir qué hacer con el resto de su vida. Isabela se había levantado temprano, como siempre, y ya se había ido al instituto cuando Pedro bajó para desayunar. Encontró una nota en la mesa de la cocina. Buenos días, mi amor. Tengo reuniones hasta tarde hoy. No me esperes para cenar. Te amo. Y... Pedro arrugó la nota en su puño. Otra mentira conveniente. Otra excusa perfecta para estar fuera de casa sin explicaciones. En lugar de ir directamente a la oficina, Pedro condujo hasta el instituto donde trabajaba Isabela. Había visitado el lugar muchas veces durante los años, conocía el horario de Isabela, sabía exactamente dónde estacionaba su coche. Si ella realmente tenía reuniones todo el día, su Mini Cooper azul estaría en el estacionamiento de profesores. Pedro se estacionó en la calle, con una vista clara del estacionamiento del instituto. El coche de Isabela no estaba allí. Eran las 9 de la mañana, hora en la que ella debería estar dando su primera clase del día. Esperó hasta las 10, luego hasta las 11. El Mini Cooper azul nunca apareció. Pedro sintió una mezcla de satisfacción amarga y dolor profundo. Tenía razón. Isabela le estaba mintiendo sobre su paradero. Pero tener razón no lo hacía sentir mejor, solo hacía que la traición fuera más real. Condujo hasta su oficina en piloto automático, su mente procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Si Isabela no estaba en el trabajo, ¿dónde estaba? ¿Con quién estaba pasando sus días mientras él creía que ella estaba enseñando literatura a adolescentes? En la oficina, Pedro intentó concentrarse en el trabajo, pero era inútil. Cada vez que miraba los planos arquitectónicos, veía las líneas transformarse en formas de corazones rotos. Cada vez que su teléfono sonaba, esperaba que fuera Isabela con otra mentira elaborada. A mediodía, Marcos entró en su oficina sin tocar la puerta. Pedro, necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta tras él. Los contratistas japoneses llamaron. Dijeron que no apareciste a la reunión de esta mañana. Pedro levantó la vista, confundido. Había olvidado completamente la reunión. Lo siento, yo. ¿Qué está pasando contigo? Marcos se sentó frente al escritorio de Pedro. Ayer estabas paranoico sobre Isabela, hoy estás perdiendo reuniones importantes. Esto no es normal. Pedro se pasó las manos por el rostro. Tienes razón. No es normal. Nada es normal. ¿Encontraste algo más? Preguntó Marcos, aunque su tono sugería que esperaba que la respuesta fuera negativa. Está mintiendo sobre dónde está, dijo Pedro simplemente. Dice que tiene reuniones en el instituto, pero su coche no está allí. No ha estado allí en toda la mañana. Marcos suspiró profundamente. Pedro, tal vez hay una explicación. ¿Cuál? Interrumpió Pedro, su voz más alta de lo normal. ¿Qué explicación inocente hay para mentir constantemente sobre dónde estás? ¿Para tener conversaciones telefónicas secretas? ¿Para recibir visitantes misteriosos y luego negar que vinieron? Marcos no tenía respuesta. Se quedó en silencio por un momento, luego dijo, ¿qué vas a hacer? Voy a contratar a un investigador privado, respondió Pedro sin dudarlo. Necesito saber la verdad completa. Pedro, ¿estás seguro de que quieres saber? A veces la ignorancia es. No,
interrumpió Pedro firmemente. Ya no puedo vivir así. Necesito saber con quién estoy casado realmente. Esa tarde, Pedro contactó a Ricardo Vega, un investigador privado que había trabajado anteriormente para el estudio en casos de fraude en construcción. Ricardo era discreto, eficiente y profesional. Exactamente lo que Pedro necesitaba. Se encontraron en un café pequeño lejos del centro de Madrid. Ricardo, un hombre de 50 años con cabello gris y ojos astutos, escuchó mientras Pedro le explicaba la situación. ¿Cuánto tiempo quiere que la siga?, preguntó Ricardo después de tomar notas detalladas. El tiempo que sea necesario, respondió Pedro. Necesito saber todo. ¿Con quién está? ¿Dónde va? ¿Qué hace cuando dice que está trabajando? Ricardo asintió. Entiendo. Este tipo de casos son siempre difíciles. ¿Está preparado para cualquier resultado? Pedro pensó en la pregunta. ¿Estaba preparado para descubrir que su esposa tenía una aventura? ¿Estaba preparado para que su matrimonio de 15 años terminara? No, admitió Pedro. Pero tampoco puedo seguir viviendo en la mentira. Le daré un informe completo en una semana, dijo Ricardo, guardando su libreta. Y señor Alonso, lo siento. Espero estar equivocado sobre sus sospechas. Pedro también lo esperaba, pero en el fondo sabía que Ricardo no estaría equivocado. Los siguientes días fueron los más largos de la vida de Pedro. Intentaba actuar normal con Isabela, mantener las apariencias de su rutina marital, mientras sabía que cada sonrisa de ella podría ser falsa, cada te amo podría ser una mentira. Isabela parecía más relajada últimamente, como si la presión que Pedro había notado en las semanas anteriores hubiera disminuido. Llegaba a casa de mejor humor, cocinaba sus platos favoritos, e incluso había sugerido hacer un viaje romántico a París para su aniversario. Podríamos quedarnos en ese pequeño hotel cerca del Louvre donde fuimos en nuestra luna de miel, había dicho Isabela una noche mientras cenaban. ¿Te acuerdas de la vista desde nuestra habitación? Pedro recordaba. Había sido uno de los momentos más felices de su vida. Ahora, la memoria se sentía contaminada por todo lo que había descubierto. Claro, había respondido, forzando una sonrisa. Sería hermoso. Pero mientras Isabela planificaba su futuro juntos, Pedro sabía que ese futuro podría no existir. El viernes por la noche, Ricardo llamó. Tengo el informe, dijo simplemente. ¿Dónde quiere que nos encontremos? Se encontraron en el mismo café, pero esta vez Pedro llegó con el estómago revuelto y las manos temblando. Ricardo tenía una carpeta gruesa frente a él. Antes de mostrarle esto, comenzó Ricardo. Quiero que sepa que no hay manera fácil de decir lo que he descubierto. Pedro asintió, preparándose mentalmente para lo peor. Ricardo abrió la carpeta y sacó varias fotografías. La primera mostraba a Isabela saliendo de un edificio de apartamentos elegante en el centro de Madrid. Llevaba un vestido que Pedro no reconocía, más ajustado y provocativo que lo que normalmente usaba. Este es el apartamento donde ha estado yendo 3 veces por semana durante los últimos 2 meses, explicó Ricardo. Apartamento 4B. La siguiente fotografía mostraba a Isabela abrazando a un hombre alto y moreno en el balcón del apartamento. Pedro no podía ver claramente el rostro del hombre, pero podía ver la intimidad del abrazo, la manera como las manos de Isabela se curvaban alrededor del cuello del hombre. ¿Quién es él?, preguntó Pedro, su voz apenas un susurro. Ricardo sacó otra fotografía, esta vez un primer plano del rostro del hombre. Pedro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era Alejandro Ruiz, un exitoso empresario de Madrid que Pedro conocía vagamente de eventos sociales. Habían coincidido en galas benéficas, en inauguraciones de edificios, en cenas de negocios. Alejandro era unos años menor que Pedro, soltero, conocido por su vida social activa y su éxito con las mujeres. Alejandro Ruiz, confirmó Ricardo. 42 años, dueño de una cadena de restaurantes, soltero. Su apartamento es donde su esposa ha estado pasando las tardes cuando dice que tiene reuniones en el instituto. Pedro miró las fotografías con una fascinación morbosa. Había más, Isabela y Alejandro caminando tomados de la mano por calles que Pedro no reconocía, Isabela riéndose en un restaurante íntimo, Isabela besando apasionadamente a Alejandro en el asiento trasero de su BMW negro. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Pedro. Según mis investigaciones, al menos 6 meses, respondió Ricardo. Posiblemente más.
Se han vuelto descuidados recientemente, como si ya no les importara ser vistos juntos. Pedro estudió una fotografía donde Isabela y Alejandro estaban en lo que parecía ser una joyería. Alejandro sostenía una pequeña caja azul, del tipo que generalmente contiene anillos. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando la imagen. Ricardo miró la fotografía. Esto fue tomado hace 3 días. Estuvieron en Tiffany & Co. durante 2 horas. Pedro sintió náuseas. No solo Isabela le estaba siendo infiel, estaba planeando un futuro con otro hombre. Un futuro que probablemente incluía el final de su matrimonio con Pedro. Hay más, continuó Ricardo, sacando documentos de la carpeta. He verificado los registros de llamadas del teléfono de su esposa. Ha estado en contacto constante con el señor Ruiz. Llamadas diarias, mensajes de texto frecuentes. También he confirmado que ella no ha estado asistiendo a su trabajo regularmente. Ha estado pidiendo días de permiso personal, diciendo que tenía citas médicas. Pedro cerró los ojos, sintiendo como si todo su mundo se desplomara a su alrededor. No solo había estado viviendo una mentira durante meses, sino que Isabela había construido una vida completamente separada sin él. ¿Hay algo más que necesite saber?, preguntó Pedro, aunque no estaba seguro de poder manejar más revelaciones. Ricardo vaciló por un momento. Hay algo más. Según mis fuentes, el señor Ruiz ha estado mostrando el apartamento donde se encuentran a agentes inmobiliarios. Al parecer, está considerando comprar una propiedad más grande. La implicación era clara. Alejandro estaba planeando mudarse a un lugar más grande, probablemente para vivir con Isabela. Pedro pagó a Ricardo y regresó a su coche con la carpeta llena de evidencia de la traición de su esposa. Se quedó sentado en el estacionamiento por 1 hora, mirando las fotografías una y otra vez, como si estudiarlas pudiera cambiar de alguna manera lo que mostraban. Isabela lucía tan feliz en las imágenes. Más feliz de lo que Pedro la había visto en años. Su sonrisa era genuina, sus ojos brillaban con una alegría que Pedro se dio cuenta ahora de que no había visto en casa durante mucho tiempo. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, era casi medianoche. Isabela estaba esperándolo en el salón, llevando el camisón de seda que él le había regalado en su aniversario. ¿Dónde estuviste?, preguntó, acercándose para abrazarlo. Estaba preocupada. Pedro se apartó de su abrazo, incapaz de soportar su toque ahora que sabía dónde habían estado sus manos ese día. Trabajando tarde, murmuró, evitando su mirada. Isabela frunció el ceño. Pedro, ¿estás bien? Has estado actuando muy extraño últimamente. Pedro la miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. Los ojos verdes que una vez habían sido su refugio ahora le parecían los ojos de una extraña. Isabela, dijo lentamente, necesitamos hablar. Algo en su tono debe haber alertado a Isabela, porque su expresión cambió inmediatamente. La calidez desapareció, reemplazada por una cautela defensiva. ¿Sobre qué?, preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. Pedro sacó una de las fotografías de la carpeta. La que mostraba a Isabela y Alejandro besándose apasionadamente. Sobre esto, dijo, colocando la fotografía en la mesa de centro entre ellos. Isabela se quedó inmóvil por un momento, mirando la fotografía. Luego, lentamente, levantó la vista hacia Pedro. No había sorpresa en su rostro, no había shock. Solo una resignación cansada, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó tranquilamente. Oficialmente, desde hace 1 hora, respondió Pedro. Pero he sospechado durante semanas. Isabela se sentó en el sofá, sus piernas pareciendo no poder sostenerla más. Pedro, yo. No, interrumpió Pedro, su voz más fuerte de lo que se había sentido en semanas. No quiero excusas. No quiero explicaciones. Solo quiero la verdad. ¿Cuánto tiempo has estado viéndote con él? Isabela cerró los ojos, tomando una respiración profunda. 8 meses, admitió finalmente. 8 meses. Más tiempo del que Ricardo había calculado. Pedro sintió como si le hubieran dado otro golpe. ¿Lo amas? La pregunta salió antes de que Pedro pudiera detenerla. Isabela abrió los ojos y lo miró directamente. En esa mirada, Pedro encontró su respuesta antes de que ella hablara. Sí, susurró. Lo amo. Pedro asintió lentamente. Había esperado esa respuesta, pero escucharla en voz alta fue como recibir la confirmación de su propia muerte. ¿Y a mí?
preguntó, aunque sabía que estaba torturándose a sí mismo. Isabela comenzó a llorar. Pedro, tú has sido mi vida durante 15 años. Te respeto, te admiro, te tengo cariño. Pero lo que siento por Alejandro es diferente, terminó Pedro, recordando las palabras que había escuchado semanas atrás. Es algo que no puedes controlar. Isabela lo miró con sorpresa. ¿Escuchaste esa conversación? Escuché suficiente, respondió Pedro amargamente. Suficiente para saber que he estado viviendo una mentira durante meses. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de 15 años de matrimonio cayendo entre ellos como una barrera infranqueable. ¿Vas a dejarlo?, preguntó Pedro finalmente. Isabela negó con la cabeza lentamente. No puedo. Lo siento, Pedro, pero no puedo. Pedro sintió las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente derramándose por sus mejillas. Su matrimonio había terminado. La mujer que había amado más que a su propia vida había elegido a otro hombre. Entonces supongo que no hay nada más que decir, murmuró, levantándose del sofá. Pedro, espera, gritó Isabela, pero él ya estaba subiendo las escaleras hacia su habitación. Esa noche, Pedro durmió en el cuarto de huéspedes, con la carpeta de evidencia en el suelo junto a la cama. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes de Isabela con Alejandro, las sonrisas que nunca le había dado a él, la felicidad que nunca había encontrado en su matrimonio. Su vida perfecta había sido una ilusión. Su amor eterno había sido unilateral. Y ahora, Pedro Alonso, el arquitecto exitoso que había construido edificios que durarían generaciones, se dio cuenta de que no había podido construir algo mucho más importante, un matrimonio que pudiera resistir la prueba del tiempo. Pedro despertó en el cuarto de huéspedes con la sensación de que había envejecido décadas en una sola noche. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, pero él se sentía como si estuviera sumergido en la oscuridad más profunda. Los eventos de la noche anterior no habían sido una pesadilla, eran la nueva realidad de su vida destrozada. Escuchó movimientos en la cocina. Isabela estaba preparando el desayuno, como había hecho cada mañana durante 15 años. La normalidad de ese sonido contrastaba grotescamente con el hecho de que su matrimonio había terminado oficialmente apenas unas horas antes. Pedro se duchó y se vistió mecánicamente. Su reflejo en el espejo le mostraba a un hombre que parecía haber perdido su alma. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora parecían apagados y vacíos. Su rostro había adquirido una palidez grisácea que lo hacía parecer enfermo. Cuando bajó a la cocina, Isabela estaba sentada en la mesa con una taza de café entre sus manos. Sus ojos estaban hinchados de llorar, pero parecía más compuesta que la noche anterior. Había una maleta pequeña junto a la puerta. «Buenos días», murmuró Pedro, evitando mirarla directamente. «Buenos días», respondió Isabela suavemente. «Preparé café». Pedro se sirvió una taza, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. El silencio entre ellos era ensordecedor, lleno del peso de 15 años de historia que ahora se sentían como una mentira. ¿Te vas?, preguntó Pedro, señalando la maleta con la cabeza. Isabela asintió. «Creo que es lo mejor. Necesitamos espacio para procesar todo esto». «¿Vas a ir con él?». La pregunta salió más amarga de lo que Pedro había pretendido. «Sí», admitió Isabela, y Pedro sintió otra puñalada en el pecho. Se quedaron en silencio durante varios minutos. Pedro estudió el rostro de la mujer que había amado durante tanto tiempo, memorizando cada detalle, sabiendo que esta podría ser una de las últimas veces que la viera de esta manera íntima. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Qué hice mal? ¿En qué fallé?». Isabela levantó la vista, sus ojos verdes llenos de lágrimas. «No hiciste nada malo, Pedro. Eres un buen hombre. Un hombre honorable». «Pero no soy suficiente», completó Pedro. Isabela no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «¿Alguna vez me amaste realmente?», preguntó Pedro, odiándose a sí mismo por hacer la pregunta pero necesitando saber. «Te amé», respondió Isabela después de un momento. «Durante muchos años, te amé profundamente. Pero las personas cambian, Pedro. Los sentimientos evolucionan. Lo que sentía por ti se transformó en cariño, en respeto, en habituación. Y entonces conocí a Alejandro, y recordé lo que se siente estar verdaderamente enamorada». Pedro cerró los ojos, sintiendo como si cada palabra fuera una navaja cortando lo que quedaba de su corazón.
¿Cuándo dejaste de amarme?, preguntó. Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. No fue algo súbito. Fue gradual. Creo que durante los últimos 3 años, nuestro matrimonio se había vuelto más una sociedad cómoda que una historia de amor apasionada. Tú estabas absorto en tu trabajo, yo en el mío. Vivíamos vidas paralelas bajo el mismo techo. Pedro quiso protestar, quiso decir que él nunca había dejado de amarla apasionadamente, que cada día con ella había sido un regalo. Pero se dio cuenta de que tal vez Isabela tenía razón, tal vez él había dado por sentado su amor, había asumido que siempre estaría ahí sin necesidad de nutrirlo constantemente. ¿Vas a divorciarte?, preguntó Pedro. Eso depende de ti, respondió Isabela. Alejandro quiere casarse conmigo, pero entiendo si necesitas tiempo para procesar todo esto. Pedro sintió una risa amarga subiendo por su garganta. ¿Tiempo para procesar? Isabela, has estado planeando tu nueva vida durante 8 meses. Has tenido tiempo de procesar. Yo acabo de enterarme ayer de que mi esposa me ha estado traicionando. No lo llamaría traición, murmuró Isabela. ¿Cómo lo llamarías entonces?, explotó Pedro, su dolor transformándose en ira por primera vez. ¿Exploración personal? ¿Crecimiento espiritual? Durante 8 meses has estado mintiendo, engañando, construyendo una vida secreta con otro hombre mientras yo creía que éramos felices juntos. ¿Cómo demonios no es eso traición? Isabela se encogió ante la intensidad de su ira. Tienes razón. Lo siento, Pedro. Siento mucho cómo manejé todo esto. Debería haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Y cuándo habría sido eso exactamente?, preguntó Pedro sarcásticamente. ¿Después del primer beso? ¿Después de la primera vez que se acostaron juntos? ¿O después de que empezaran a planear su futuro juntos? Isabela comenzó a llorar nuevamente. No quería lastimarte. Pensé que tal vez podría resolver mis sentimientos, que tal vez esto pasaría y podríamos continuar como antes. Pero no pasó, dijo Pedro con una calma mortal. Y ahora aquí estamos. Isabela asintió, secándose las lágrimas. Y ahora aquí estamos. Pedro miró por la ventana hacia el jardín que habían diseñado juntos, hacia la fuente donde Isabela solía leer sus libros, hacia los rosales que habían plantado en su primer aniversario. Todo eso ahora parecía pertenece a otra vida, a otra persona. Quiero el divorcio inmediatamente, dijo finalmente. Y quiero que te vayas hoy. Isabela asintió. Entiendo. Ya llamé a un abogado. Será lo más amigable posible. No hay nada amigable en esto, replicó Pedro. Isabela se levantó, tomando su maleta. Pedro, sé que es difícil de creer ahora, pero espero que algún día puedas ser feliz. Te mereces ser amado por alguien que te elija completamente. Pedro no respondió. No podía imaginar un futuro donde fuera feliz, donde confiara en alguien lo suficiente como para amar nuevamente. Isabela se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Los 15 años que compartimos no fueron una mentira, Pedro. Fueron reales. Fueron hermosos. Y siempre los atesoraré. Pedro la miró por última vez. Para ti tal vez no fueron una mentira. Pero para mí, ahora todo se siente falso. Isabela se fue, cerrando la puerta suavemente tras ella. Pedro se quedó sentado en su cocina, rodeado de los restos de su vida anterior. El silencio de la casa era abrumador. No más risa de Isabela, no más conversaciones sobre literatura y arquitectura, no más planes para el futuro juntos. Los días siguientes pasaron en una neblina de procedimientos legales y dolor emocional. Pedro intentó sumergirse en el trabajo, pero era inútil. El centro cultural que una vez había representado la culminación de su carrera ahora parecía irrelevante. ¿Para qué construir algo hermoso y duradero cuando nada en la vida realmente duraba? Marcos intentó ayudar, llevándolo a cenar, tratando de distraerlo con conversaciones sobre proyectos futuros. Pero Pedro se había vuelto una sombra de sí mismo. Perdió peso, durmió poco, y comenzó a beber más de lo que era saludable. Pedro, necesitas ayuda profesional, le dijo Marcos una tarde, encontrándolo en su oficina con una botella de whisky a las 3 de la tarde. No necesito ayuda, murmuró Pedro, tomando otro trago. Necesito que esto termine. ¿Qué termine?, preguntó Marcos, preocupado por el tono de su amigo. Pedro no respondió. No sabía cómo explicar que se sentía como si estuviera muriendo lentamente, como si cada día sin Isabela fuera un día menos de vida real.
3 semanas después de que Isabela se fuera, Pedro recibió los papeles del divorcio. Todo estaba arreglado limpiamente. Isabela no pedía alimony, no quería la casa, no quería nada excepto su libertad. Firmó los documentos con manos temblorosas, oficializando el final de lo que una vez había creído que sería para siempre. Esa noche, Pedro se dirigió al bar donde solía ir con Isabela en sus primeros años de matrimonio. Era un lugar pequeño e íntimo, con música ya suave e iluminación tenue. Se sentó en la misma mesa donde habían celebrado su primer aniversario, pidió whisky tras whisky, y dejó que los recuerdos lo inundaran. Recordó la primera vez que le dijo te amo a Isabela. Recordó su propuesta de matrimonio en París. Recordó su boda, donde habían jurado amarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Qué irónico que no hubiera sido la muerte lo que los separó, sino algo mucho más brutal, el desamor. Cuando el bar cerró a las 2 de la madrugada, Pedro condujo a casa en un estado que sabía que era peligroso. Pero no le importaba. Nada le importaba ya. La casa vacía lo recibió con su silencio acusador, recordándole en cada rincón lo que había perdido. Se dirigió a su estudio, donde todo había comenzado a desmoronarse semanas atrás. Los planos del centro cultural seguían esparcidos sobre su mesa, marcados con sus notas y cálculos. Había trabajado tan duro en ese proyecto, había puesto tanto de sí mismo en esos diseños. Pero ahora, todo parecía sin sentido. Pedro tomó una botella nueva de whisky de su bar personal, y se sentó en su silla de cuero. Bebió directamente de la botella mientras miraba las fotografías que Ricardo le había entregado, que había mantenido en el cajón de su escritorio como evidencia de su fracaso. En cada imagen, Isabela se veía radiante de felicidad. Más feliz de lo que jamás había estado con él. Esa realización fue como un cuchillo final en su corazón. No solo Isabela no lo amaba más, sino que era más feliz sin él. Pedro recordó las palabras de Isabela, te mereces ser amado por alguien que te elija completamente. Pero, ¿cómo podía volver a confiar en el amor? ¿Cómo podía creer que alguna vez encontraría a alguien que realmente lo eligiera cuando la persona en quien más había confiado en el mundo lo había abandonado por otro? Siguió bebiendo, sintiendo cómo el alcohol entumecía el dolor que había sido su compañero constante durante semanas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió casi en paz. El dolor seguía ahí, pero era más manejable, más distante. Pedro miró hacia su escritorio, donde había dejado un frasco de pastillas para dormir que el médico le había recetado cuando había confesado que no podía descansar. Se había estado tomando una cada noche, pero aún así despertaba con pesadillas sobre Isabela y Alejandro. Una idea comenzó a formarse en su mente embriagada. Una idea que le ofrecía una escapatoria permanente del dolor que lo estaba consumiendo. Pedro había pasado su carrera construyendo cosas hermosas y duraderas, pero ahora se dio cuenta de que no había construido nada lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de una traición tan profunda. Tomó el frasco de pastillas, sintiendo su peso en su mano. 20 pastillas. Más que suficiente para asegurar que nunca más tendría que despertar en una cama vacía, nunca más tendría que caminar por una casa llena de recuerdos de un amor que había sido unilateral. Pedro pensó en su funeral. ¿Isabela vendría? ¿Lloraría por él, o estaría demasiado absorta en su nueva felicidad con Alejandro? ¿Se arrepentiría de cómo había manejado las cosas, o simplemente se sentiría aliviada de que ya no fuera su responsabilidad? Abrió el frasco y derramó las pastillas en su mano. Eran pequeñas y blancas, tan inofensivas en apariencia. Pero sabía que combinadas con todo el alcohol que había consumido, serían su boleto hacia el olvido permanente. Pedro levantó la botella de whisky en un brindis solitario. Por Isabela, murmuró. Por 15 años de felicidad que creí que era mutua. Por el amor que creí que era eterno. Se llevó las pastillas a la boca, pero antes de tragarlas, su vista se posó en una fotografía enmarcada en su escritorio. Era una imagen de él e Isabela en su luna de miel en Venecia, ambos radiantes de felicidad y esperanza para el futuro. En la foto, Isabela lo miraba con ojos llenos de amor genuino. Pedro se dio cuenta de que tal vez Isabela tenía razón, esos años no habían sido completamente una mentira. Había habido amor real, aunque se hubiera desvanecido con el tiempo. Pero esa realización no alivió su dolor. Si acaso, lo intensificó. Saber que habían tenido algo real, y lo habían perdido era aún más devastador que si todo hubiera sido una ilusión desde el principio.
Pedro se llevó las pastillas a la boca nuevamente, pero esta vez no vaciló. Con un trago largo de whisky, se las tragó todas. Luego se recostó en su silla, cerrando los ojos y esperando que la oscuridad viniera a llevárselo lejos del dolor que había definido sus últimas semanas. Sus últimos pensamientos fueron para Isabela. No de ira o resentimiento, sino de una profunda tristeza por lo que habían perdido y por lo que nunca podrían recuperar. Pedro Alonso, el arquitecto que había construido edificios que durarían siglos, no había podido construir un amor que durara una vida. Cuando Marcos lo encontró 2 días después, preocupado porque Pedro no había respondido a sus llamadas, ya era demasiado tarde. Pedro estaba en su silla, rodeado de los planos de su último proyecto, y las fotografías de la traición de su esposa. En la mesa había una nota simple: no pude construir algo lo suficientemente fuerte para soportar esto. Isabela, espero que seas feliz. Te perdono. P. El funeral de Pedro fue pequeño pero emotivo. Sus colegas hablaron de su brillantez como arquitecto, de su integridad como hombre de negocios, de su lealtad como amigo. Marcos lloró abiertamente, culpándose por no haber visto las señales, por no haber hecho más para ayudar a su amigo. Isabela vino al funeral. Llegó sola, vestida de negro, con los ojos rojos de llorar. Se quedó al fondo durante el servicio, sin interactuar con nadie. Cuando todos se fueron, se acercó al ataúd por última vez. Lo siento, susurró, poniendo una rosa blanca sobre la madera pulida. Lo siento tanto, Pedro. No era esto lo que quería. Nunca quise que terminara así. Pero Pedro ya no podía escuchar sus disculpas. Ya no podía sentir su arrepentimiento. Ya no podía sufrir por su amor perdido. En los meses que siguieron, Isabela se casó con Alejandro, como había planeado. Pero la felicidad que había esperado encontrar estaba empañada por la culpa, y el dolor por la muerte de Pedro. Cada momento de alegría con su nueva vida era contaminado por el conocimiento de que había contribuido a destruir a un hombre bueno. El centro cultural que Pedro había estado diseñando nunca se completó. Los planos fueron archivados, y el terreno fue vendido a otro desarrollador que construyó un estacionamiento en su lugar. El legado arquitectónico de Pedro permanecería en los otros edificios que había creado durante su carrera, estructuras hermosas que continuarían standing mucho después de que todos los que recordaran su historia personal hubieran muerto. Pero la verdadera tragedia no era que Pedro hubiera muerto, sino que había muerto creyendo que nunca había sido verdaderamente amado. La verdad era más compleja. Había sido amado profundamente durante muchos años, pero ese amor había evolucionado y finalmente se había desvanecido. No era menos real por haber terminado, pero Pedro nunca pudo entender esa distinción. Isabela mantuvo la casa que habían compartido durante 1 año antes de finalmente venderla. No podía soportar vivir con los recuerdos de Pedro, especialmente sabiendo cómo había terminado todo. La nueva familia que compró la casa nunca supo la tragedia que había ocurrido en sus paredes, nunca supieron que un hombre había muerto de corazón roto en el estudio que ahora usaban como sala de juegos para sus hijos. La historia de Pedro Alonso se convirtió en una advertencia silenciosa sobre los peligros de dar por sentado el amor, sobre la importancia de nutrir las relaciones antes de que sea demasiado tarde, y sobre la fragilidad de corazón humano cuando se enfrenta a la traición. Pero sobre todo, fue una tragedia sobre un hombre bueno que no pudo sobrevivir al descubrimiento de que la vida que había construido con tanto cuidado había sido, al final, una casa construida sobre arena. Años después, cuando Isabela ya había cumplido 50 años, a menudo se encontraba pensando en Pedro durante las noches silenciosas. Su matrimonio con Alejandro había durado, pero nunca había alcanzado la profundidad emocional que había tenido con Pedro en sus mejores momentos. Alejandro era apasionado y emocionante, pero Pedro había sido su ancla, su refugio seguro en el mundo. Solo después de perderlo se dio cuenta de cuánto había valorado esa estabilidad y devoción incondicional. La culpa se había convertido en su compañera constante, susurrándole en momentos de felicidad que no se merecía la alegría después de haber destruido a un hombre tan bueno. En los aniversarios de la muerte de Pedro, Isabela visitaba su tumba, llevando siempre rosas blancas, las mismas flores que él solía comprarle cuando eran novios. Le hablaba en voz baja, pidiendo perdón por centésima vez, sabiendo que nunca recibiría respuesta. Alejandro nunca entendió completamente el peso de la culpa que Isabela cargaba, y con los años, esa falta de comprensión creó una distancia sutil pero permanente entre ellos.
Isabela se había dado cuenta demasiado tarde de que la pasión no siempre era suficiente para construir una vida plena, de que había cambiado un amor maduro y constante por una llama intensa que eventualmente se había apagado hasta convertirse en brasas tibias. Los padres de Pedro, ya ancianos, nunca perdonaron a Isabela por lo que consideraban el asesinato de su hijo. La madre de Pedro, una mujer devota y de corazón noble, había dicho en el funeral palabras que perseguirían a Isabela para siempre: mi hijo murió de amor, señora Moreno. Murió porque creía en el amor verdadero y usted le demostró que no existía. Esas palabras se habían grabado en el alma de Isabela como hierro candente. La revista de arquitectura más prestigiosa de España dedicó un número especial a la obra de Pedro Alonso un año después de su muerte, titulado El arquitecto del corazón roto. Sus diseños fueron analizados por expertos que encontraron en sus últimos trabajos una melancolía y una búsqueda de permanencia que ahora, con el conocimiento de su final, tomaba un significado profético. El centro cultural que nunca se completó se había convertido en una leyenda urbana, con estudiantes de arquitectura que peregrinaban al sitio vacío para rendir homenaje al genio que se había perdido demasiado pronto. Marcos nunca se recuperó completamente de la pérdida de su mejor amigo y socio. Cerró Alonso y Asociados 6 meses después de la muerte de Pedro, incapaz de continuar trabajando en un lugar tan lleno de recuerdos dolorosos. Se dedicó a enseñar arquitectura en la universidad, y siempre comenzaba su primer curso del año contando la historia de Pedro, advirtiendo a los jóvenes estudiantes que el éxito profesional sin felicidad personal era una victoria vacía. Pedro construía edificios que duraban siglos, les decía, pero no pudo construir la resistencia emocional para sobrevivir una temporada de dolor. En los barrios donde Pedro había diseñado sus edificios más emblemáticos, las personas que vivían y trabajaban en esas estructuras nunca supieron que habían sido creadas por un hombre que había muerto de corazón roto. Continuaron sus vidas diarias rodeados por el legado de Pedro, protegidos por muros que él había calculado para resistir terremotos y huracanes, sin saber que su creador no había podido resistir la tormenta emocional que había destruido su mundo. La tragedia de Pedro Alonso se convirtió en una parábola moderna sobre el precio del amor no correspondido, sobre la diferencia devastadora entre amar y ser amado, y sobre cómo las decisiones que tomamos en nombre del corazón pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestra propia existencia.